Hoy regalaré unas cuantas, regalaré a la novia y también a mi madre y mi abuela y su madre y su abuela también. Bueno, al final no deja de ser la Día de Sant Jordi, un día muy importante para Cataluña y es bonito que la gente salga a las calles a disfrutar del día tan especial que es hoy. Sí, ayer lo hablaba con mi familia que decía que esto no era lo normal aquí. La verdad es que los años que he estado aquí empezaban muy mal y luego acababan bien, empezaban mal y acababan mal, y lo de esta temporada está siendo una locura, el ambiente que hay entre nosotros, lo que hemos conseguido llegar a la afición, lo de estos últimos fines de semana es una locura y espero que así siga siendo hasta final de temporada, y está siendo un cuento muy bonito que espero que tenga el mejor final posible. No, la verdad es que no, la verdad me da igual lo que haga tanto madrileño como el dense, como si quieren que hagan lo que ellos quieran. Nosotros haciendo nuestro trabajo cada semana conseguiremos grandes cosas, que es lo importante. Sí, la verdad es que va a ser un partido muy difícil, no va a tener nada que ver con el de la primera vuelta. Piensa que si nosotros conseguimos ganar allí, los descendemos matemáticamente, y al final son jugadores de mucha calidad, con mucho nombre, jugadores que han estado en categorías profesionales mucho tiempo y no van a querer descender. Marbella, 4 de la tarde, va a ser un partido muy difícil que vamos a tener que sudar. Tenemos un reto muy bonito por delante y tengo la cabeza 100%, 200% aquí para poder devolver al Sabadell donde se merece y luchar hasta el final todos.